El inspector le recordaba a un capitán de barco retirado al que había conocido en unas vacaciones en Escocia. El capitán perseguía a un monstruo que se creía que acechaba en las aguas del lago Ness. Había gastado todo su tiempo y sus recursos en dragar las aguas en busca de pruebas de la existencia de la criatura. Comfort estaba haciendo lo mismo y, como el capitán del barco, no tenía pruebas, simplemente una teoría basada en la ficción y el mito. Obviamente esperaba que con la excusa de salvar su vida de una amenaza imaginada pudiera intimidarlo para obtener una confesión que encajara con su delirante teoría. Dios santo, el inspector no tenía ni idea de con quién estaba hablando. La tensión en la sala continuó subiendo hasta que Comfort finalmente pestañeó. ¿Quién dice que Van Helsing no ha encontrado un nuevo conciliábulo de jóvenes impresionables que asesinen para él? Arthur Holborn negó con la cabeza ante esa charla inútil. Comfort no representaba la amenaza que al principio había supuesto. Sin embargo, había una expresión extraña en los ojos de Comfort. Era la misma expresión que tenía Van Helsing la primera vez que habló del no muerto, el Nosferatu, la expresión de un fanático. Holborn sabía que Comfort, aunque había perdido ese asalto, nunca se rendiría. Si eso podía acabar con su amargo sufrimiento, confesaría de buena gana cualquier acusación inventada por Comfort y aceptaría de buen grado una muerte por un rápido quiebre del cuello al extremo de una soga. Pero tenía que considerar la posición de su esposa Beth en la sociedad y la de su propia familia. Todos ellos sufrirían si permitía que Comfort mancillara el nombre de Holmes. La muerte en la horca le permitiría unirse a Lucy en el cielo, pero ya había causado suficiente vergüenza a su familia. Se había casado con Beth por amistad, para salvar a la familia de ésta de una aplastante deuda. Sabía que Beth lo amaba, pero él no compartía aquel sentimiento. Beth evitaba enfrentarse al dolor consumiéndose con las sutilezas de la sociedad. Había estado planeando el banquete esa noche durante semanas. Se había asegurado de que asistieran los miembros más refinados de la sociedad. Su arresto delante de todos los invitados había arruinado la velada, y sería un embarazoso tema de conversación entre sus pares durante semanas. Aunque no amaba a Beth del modo en que un marido debería hacerlo con su esposa, ella era su mejor y único amigo. Las lágrimas de vergüenza en los ojos de su esposa cuando se lo había llevado Lee casi le habían roto su anestesiado corazón. No podía permitir que una condena dañara aún más la posición de Beth en la sociedad. Era lo único que ella tenía. Se levantó para enfrentarse a sus acusadores, se puso los guantes blancos con calma y los desafió. Ya he oído suficiente, soy un lord inglés y usted no tiene base alguna para mantenerme aquí. Si me vuelven a hostigar, los dos perderán sus placas. Sin decir otra palabra, se dirigió a la puerta. Puede que usted y Van Helsing disculpen sus crímenes, diciéndose que el mal existe en un demonio todopoderoso, dijo Comfort. Sus palabras hicieron que Holmes se detuviera junto a la puerta. Conozco la verdad porque la he visto. La verdad maldad, la verdadera maldad existe en el alma del hombre y va a por usted. Arthur Holmes salió diciendo la última palabra. Va a por todos nosotros. Van Helsing tenía mucho que hacer. Después de leer el telegrama de Mina, planeaba volver de inmediato a su habitación, coger su sombrero y su abrigo y salir rápidamente en busca de Kinsey. No obstante, después de saltarse la comida y agotar su energía en la confrontación del vestíbulo con Corford, se sentía muy débil para iniciar su búsqueda. Empezaría con energías renovadas por la mañana. Había desperdiciado demasiado tiempo tratando de razonar con el detective. No, el inspector Comfort. Después de todos los años que había pasado haciendo la obra de Dios, luchando contra el mal para que hombres ignorantes como Comfort pudieran dormir a salvo por la noche, esa era la gratitud que recibía en el ocaso de su vida. Acusado de cometer un asesinato, nada menos. Comfort estaba tan loco como un inquisidor español. Van Helsing tenía que sacarse la cabeza al inspector. Había vuelto a Londres con un propósito más importante, y Comfort estaba, una vez más, llamando a la puerta equivocada. No dejaría que el inspector imbécil interfiriera. Solo le quedaba rogar por Kinsey permaneciera a salvo una noche más.
Clavados en las paredes de la habitación del hotel de Van Helsing había retratos del Drácula histórico, el príncipe rumano Vlad el Empalador y dibujos que mostraban sus hazañas sangrientas. En el centro de todos ellos, exhibió en un lugar preferente, estaba grabado en madera que mostraba a Drácula cenando en medio de miles de sus enemigos, el bosque de los empalados. Van Helsing supo al mirar esas imágenes que su destino era mantener un enfrentamiento final con Drácula y que su deber consistía en destruir completamente a esa criatura maligna. Si Comfort se lo impedía de algún modo, también lo mataría. Mi tiempo casi ha terminado, demonio, dijo Van Helsing, mirando los ojos pintados de Black Drácula. En una mesa cercana había cruces, hostias, agua bendita, una estaca de madera, un puñal y una ballesta cargada y lista para disparar. Ven a mí y moriremos juntos, no de viejos, sino en una gloriosa batalla. Sin advertencia, Van Helsing sintió que se le cerraba el pecho como si la parca llegara a reclamarlo. Notó el tacto frío de la muerte. No, ahora no, solo necesito unos días más. Se apoyó en la mesa con dedos temblorosos. Van Helsing alcanzó el pastillero de latón. Con cuidado de que esta vez no se le cayera ninguna, se colocó una salvadora pastilla de nitroglicerina bajo la lengua. Cuando el abrazo de la muerte se deshizo, Van Helsing recuperó sus fuerzas. La bondad del Señor le estaba enviando un mensaje. Su tiempo era más corto aún de lo que pensaba. Miró una vez más al rostro esculpido de su mortal enemigo, el príncipe Black Drácula. Van Helsing estaba de pie, con los brazos levantados hacia el cielo al gritar su desafío. Demonio, te espero. Viajaron en dirección norte hacia Londres. Kinsey iba sentado frente a Basarab en el carruaje. La calidez del actor había dejado paso a un frío silencio después de que Kinsey le informara de su última conversación telefónica con Hamilton Dent. Bram Stoker no había cedido. No aprobaba a Basarab y había llegado al extremo de mandar un telegrama a Barrymore, a América, tratando de convencerlo de que volviera. Kinsey esperaba que cuando su amigo y gran actor llegara en persona y exhibiera su considerable talento, Stoker cambiara de opinión. Basarab se puso cada vez más contemplativo a medida que se acercaba al teatro. El clima había empeorado y la niebla parecía hacerse más densa. Kinsey pensó que era mejor no molestarlo. Antes de que el cochero detuviera el carruaje, Basarab ya estaba asomado a la puerta. Le habló, pero sus ojos, como su mente, estaban enfocados en la entrada del teatro. Hablaré con Stoker a solas, dijo Basarab. Su voz tenía una suerte de capa de hielo que inquietó a Kinsey. Asegúrese de que no nos moleste. Y si Day no coopera, Kinsey tocó el brazo de Basarab para calmarlo. Había un destello de ira en los ojos del actor, y Kinsey apartó la mano. Le recordó la reacción de Arthur Holmont cuando le había hecho lo mismo. No estaba seguro de lo que Basarab quería o esperaba de él. Al cabo de un instante, con la misma rapidez con que había destellado, la ira se extinguió hasta convertirse en una sonrisa calmada. El actor cambió de dirección y se sentó al lado de Kinsey. En cierta ocasión, el príncipe Black Drácula condujo a 40.000 leales contra una invasión de 300.000 soldados, el mayor ejército jamás reunido para matar a un hombre. Pero cuando Drácula cabalgó a la cabeza de su ejército con un bosque de 30.000 prisioneros musulmanes empalados retorciéndose en sus estacas sanguinolentas a su espalda, sus enemigos huyeron despavoridos del campo de batalla. Kinsey se movió incómodamente en el asiento del carruaje, profundamente inquieto por el hecho de que Basarab elogiara al hombre que había matado a su padre. Le asaltó el recuerdo de la ilustración dibujada a mano de su propio padre, muerto y empalado en Piccadilly Circus. Recordó rápidamente que la adoración de su mentor era por el hombre vivo, no por el demonio no muerto en que se había convertido Drácula cuando eligió renunciar a Dios. Aún no era el momento, pero Kinsey sabía que Basarab combatiría a ese demonio con él cuando llegara la hora. Ese gran día, continuó Basarab, Drácula salvó a su país, salvó al mundo cristiano. Drácula usó la única arma con la que contaba, el miedo. Eso es,
El miedo puede ser un instrumento poderoso, joven Kinsey, abrácelo. El cochero abrió la puerta del carruaje. Basarat volvió a fijar los ojos en el teatro y se apeó con calma. Kinsey lo siguió a la escalinata de entrada. Las palabras del actor daban vueltas en su mente. ¿Estaba insinuando que debería usar la intimidación para tener éxito? No era así como lo habían educado. No obstante, aquel era un hombre hecho a sí mismo y de demostrado éxito. Supuso que Basarab estaba tratando de darle una valiosa lección. El vigilante nocturno estaba esperándolos en la puerta delantera. Dentro del oscuro vestíbulo, Quisey se concedió un momento para que sus ojos se ajustaran a la tenue luz. El reconfortante olor del maquillaje teatral aún flotaba en el aire. El vigilante nocturno abrió la puerta que conducía al auditorio. Kinsey caminó deprisa para seguir a Basarab. Una vez dentro del auditorio, enfilaron un pasillo oscuro. Las luces estaban solo a media potencia. Hamilton Dean salió a su encuentro envuelto en sombras con la mano tendida para recibirlos. Kinsey, señor Basarab, bienvenidos. Den estrechó primero la mano de Basarab. Se estremeció ligeramente, como si éste hubiera apretado demasiado fuerte, pero no le dio importancia y continuó sonriendo. Hablemos de negocios. Kinsey consintió al gesto de Den de seguirlo, pero Basarab no se movió. Una expresión ominosa en los ojos del actor alertó a Kinsey. Estaba confiando en él para que actuara en su nombre, probándolo para ver hasta qué punto seguía bien las instrucciones de su mentor. Sin ánimo de ofender, por supuesto, dijo Kinsey, pero el señor Basarab desea hablar primero en privado con el señor Stoker. Den se mostró confundido ante la repentina osadía de Kinsey y respondió con severidad. La decisión de contratar al señor Basarab es mía. El señor Stoker simplemente tendrá que aceptarlo. Había un tono de irrevocabilidad en la voz de Den. Kinsey no sabía qué decir. Den había accedido a dejar que Basarab representara el papel, pero Kinsey sabía que su mentor quería disponer de ese tiempo con Stoker. Él tenía que ocuparse de que así fuera. Era un actor, de manera que decidió actuar. Dio un paso adelante, se situó muy cerca para que su interlocutor se sintiera cómodo y miró a Dane a los ojos, como si representara el papel del villano. Se enfrentó a Dane imitando la gelia imperiosidad de Basarab. Sabía por la expresión en la mirada de Dane que el hombre estaba inquieto. Basarab tenía razón, el miedo era poderoso. Kinsey estaba a punto de ver hasta dónde podía llevarlo esta nueva táctica cuando Basarab le puso la mano en el hombro y tiró de él. Por favor, señor D, le interrumpió Basarab, me gustaría evitar cualquier situación desagradable. Permítame la oportunidad de ganarme al señor Stoker con mi interpretación única de su destacado personaje, lejos de miradas controvertidas, si me permite. Kinsey estaba desconcertado por aquellas melosas palabras de Basarab. ¿Lo había manipulado intencionalmente para hacerlo quedar como el villano? No podía ser. Kinsey era el palo, Basarab la zanahoria. Una vez intimidado, era más probable que Dane estuviera mejor predispuesto a aceptar la solicitud educada de Basarab. El actor rumano era un genio. Kinsey tenía mucho que aprender de él. Dane sonrió mientras hacía un gesto hacia la puerta que conducía a la parte posterior del teatro. Tiene usted mi bendición. En un ademán caballeresco, Basarab inclinó la cabeza para dar las gracias y desapareció. Kinsey volvió a mirar hacia el escenario. Qué afortunado era. Obviamente el gran actor sabía cómo lograr lo que quería. Estaba seguro de que cada momento que pasaba con Basarab le servía para aprender más y más de las tácticas que iba a necesitar si quería obtener la venganza que había planeado. Usando el bastón para mantener el equilibrio, Bram Stoker se sentó ante su escritorio en el santuario de su oficina. El escritor disponía de un tiempo escaso y precioso si quería convencer a Barrymore de que volviera a Londres. El actor había respondido a su último mensaje informándole de que simplemente era demasiado tarde para que regresara. Ethel Barrymore, la hermana de John, se había ocupado de que éste se le uniera en el reparto de Alice of Life de James M. Barrie en el Criterion Theatre de Broadway. Las representaciones tenían un calendario limitado y terminarían a final de mes. Después Barrymore continuaría camino a California.
Gracias a su experiencia con Henry Irving, Stoker sabía que la forma de que un escritor atrajera a un actor era mediante grandes palabras. Iba a escribir un soliloquio para el personaje de Drácula que a cualquier actor le gustaría recitar. El tremendo ego de Barrymore le forzaría a volver al liceo, porque no querría que otro actor ganara reputación con esa obra. Stoker enviaría rápidamente las páginas a su amigo George Ball, director de Waldorf y de la Astoria en Nueva York, los dos hoteles estrechamente relacionados y en los que John Barrymore se alojaba siempre que estaba trabajando en Broadway. El señor Ball le daría personalmente a Barrymore la nueva versión de la obra. Los recuerdos de Irving llenaban cada rincón de la atestada oficina de Stoker. Tarjetas y carteles de obras adornaban las paredes. En una esquina había un maniquí de madera de tamaño real ataviado con el traje de Mefistófeles que Irving había llevado en su aclamada producción de Fausto. Bran levantó la mirada al retrato de Irving, vestido con el mismo atuendo diabólico que colgaba de la pared. Irving debería haber representado a Drácula, no a Barrymore, ni ese tal Basarab al que Den había ido a buscar a espaldas de Stoker. Irving estaba loco. Si lo hubiera escuchado, podría haber terminado su vida con un último gran papel, en lugar de ir cayendo en el olvido, arruinado por la bebida. Entonces, como siempre, Stoker había dejado de lado su propia ambición por el bien de los deseos de otro. Esta vez solo sería fiel y honrado consigo mismo. Se prometió que elegiría el actor que representaría a su Drácula. Stoker se había despertado agitado, era el momento de escribir. Sin duda, la furia llevaría su pluma a la grandeza. Se sentó ante su escritorio y hundió la plumilla en la tinta. Momentos después de que empezara a escribir, lo interrumpió una llamada a la puerta. Stoker dejó la pluma en la mesa. Después de la pelea que había tenido, Den sabía que era mejor no molestarlo cuando estaba escribiendo. Antes de que tuviera la oportunidad de rechazar al intruso, la puerta se abrió y entró un hombre alto con penetrantes ojos oscuros y pelo negro como el carbón. Aunque tenía el rostro oscurecido por la sombra, Bran estaba seguro de que el espectro de Irving había venido a maldecirlo por arruinarle su teatro. Cuando la figura se adentró en el despacho, Stoker se dio cuenta de que era simplemente un hombre. Era delgado, con los rasgos alargados e imperiales de la realeza de este de Europa. Tenía los ojos oscuros y profundos fijos en Stoker, que de repente se sintió como si le estuviera observando un ave de presa. Había algo muy extraño en aquel rostro. Los ojos eran fieros, pero la boca estaba sonriendo. Stoker reconoció al hombre por las fotos promocionales que le habían entregado. Basarab. Recordó algo que Ellen Terry, una de las principales paternaes de Irving, había dicho en cierta ocasión: nunca confíes en un actor que sonríe, solo es una máscara. ¿Reescribiendo a última hora?, preguntó Basarab. Le estaba esperando. Stoker cubrió la página que estaba escribiendo. Había estado temiendo ese momento desde el encuentro con el joven Harker. ¿Cuánto conocía al muchacho? Stoker sabía que esa visita no era casual. Cuanto más se relacionara Den con Kinsey y Basarab, mayor era el riesgo de que quedaran en evidencia los verdaderos orígenes del libro de Stoker. Trató de ocultar los sentimientos de culpa. Al fin y al cabo, no había obrado mal. Lo único que había hecho era mezclar su propia historia con un cuento fantástico que le habían contado en un bar. Había estado trabajando en su propia novela de vampiros con escaso éxito. Stoker maldecía los años pasados en el mundo de las leyes y el derecho, años que habían matado a su imaginación. Entonces, una noche, había conocido en un bar a un extraño que estaba más que dispuesto a hablar, siempre y cuando Stoker le pagara la bebida. Los inverosímiles delirios del loco le habían inspirado y le habían convencido de caminar en nombre de su villano de conde vampiro a conde Drácula. A Stoker el nombre le recordaba el Drochflow, la palabra gaélica que significa mala sangre, un vocablo que le helaba las venas. ¿Cómo podía haber sabido
que algunas de las personas mencionadas en el relato de aquel loco eran reales, pero también sabía que ahora el teatro no podía permitirse ninguna clase de cotilleo controvertido. Maldito Kinsey Harker, ¿por qué tenía que aparecer precisamente ahora? La sonrisa Basarab se volvió y cerró la puerta a su espalda. Veo que las galanterías están fuera de lugar, así que iré directo al grano, como guste. Su libro es un fracaso económico, necesita que esta obra sea un éxito. ¿Por qué desafiarme? Yo puedo ayudarle. Las palabras eran como si una estaca de madera clavada en el corazón de Stoker. No necesitaba que ese actor pomposo y paternalista le informara de las mediocres cifras de venta de su novela. Si Dane quiere guerra, la tendrá, dijo Stoker tratando de contener la sangre que le hervía. Soy el director de este teatro. Lo cerraré antes que darle a usted el papel protagonista. El papel ya está asignado. Basarab rió y negó con la cabeza mientras se quitaba los guantes y el abrigo. Stoker torció el gesto por la manera en que ese invitado mal recibido se ponía cómodo, como si estuviera en casa.